Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Vamos a tener la palabra leída en Juan en su capítulo 10, versículos 14 hasta el 15. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y además doy mi vida por las ovejas. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que cada día más, Señor, que yo sea un instrumento, Padre, para llevar tu palabra, que a través de esta palabra, Señor, se estén edificando las almas, Padre, fortaleciendo la fe, aumentando la fe, porque la fe entra por el oír por la palabra de Dios. Que no sea yo que esté hablando, sino que sea el Espíritu Santo, y pasa carbón encendido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El título del mensaje de la palabra es: Jesús es el buen pastor. ¿Por qué Jesús le dice al pueblo de Israel, a los fariseos y judíos, que es él el buen pastor? Significa, para que haya un buen pastor es porque anteriormente había pastores que no eran buenos. Y esos pastores que cuidaban al pueblo de Israel no se preocupaban por aquellas ovejas que estaban perdidas, aquellas ovejas que estaban heridas, sino que esos pastores se preocupaban por el bienestar de ellos mismos. He aquí entonces Jesús le anuncia y viene con una doctrina totalmente diferente, y le dice que él es el verdadero pastor de las ovejas. Pero cuando le damos la lectura a Ezequiel en su capítulo 34, del versículo 1 hacia adelante, vemos que dice aquí el profeta Ezequiel, que profetiza sobre los pastores y las ovejas de Israel. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacentan a sí mismos, no apacentan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, gloria a Dios, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni procuráis la enferma, no vendáis la peniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dura y con violencia. Vemos aquí como el profeta Ezequiel le está profetizando al pueblo de Israel de que no son buenos pastores. Entonces Jesús le dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor se preocupa, vigila, protege y cuida las ovejas. Aquellas ovejas que están descarriadas, va detrás de aquellas ovejas descarriadas. Aquellas ovejas que están enfermas, también cura aquellas ovejas. Pero los pastores en los tiempos de Israel
no hacían nada de esto, sino que ellos se tomaban la leche y todo era para sí mismo. Sin embargo, Jesús, vemos cuando le damos la lectura en Juan en su capítulo 9, de versos 1 al 12, vemos que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, la gloria para Dios, en el día de reposo. Y vemos allí que este ciego creían que su padre había pecado o que él había cometido un pecado porque era ciego, porque en aquellos tiempos cuando una persona tenía una enfermedad era porque había pecado, creían ellos, o que también sus padres habían pecado. Y vemos aquí como Jesús le dice que este hombre ni pecó su padre, ni también él no había cometido pecado, sino que la enfermedad que él tenía era para Dios manifestarse, es decir, para Dios glorificarse. Y vemos cómo Jesús le dijo, escupió, hizo lodo en la tierra y le pasó por los ojos al ciego de nacimiento y le dijo que fuera el estanque de Siloé a los fines de que allí se lavase la vista. Y cuando él fue, se lavó la vista allí, recobró su vista. Y vemos aquí cómo Jesús en el día de reposo hizo este gran milagro. Sin embargo, los fariseos, con su tradición y su cultura, creyendo que la salvación era por el cumplimiento estricto de la ley de Moisés, y no aceptaron de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que vino a salvar al mundo, a entregar su vida por todos los pecadores. La gloria para Dios. Pero ellos esperaban un Mesías distinto, no un Mesías que había nacido allí en Belén en un pesebre y que iba montado en un burro. Gloria a Dios. Y ellos no aceptaron y no creyeron. Aún Jesús hacía señales y prodigios. Aún así nunca creyeron que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y vemos entonces cómo cuando le damos la lectura en el mismo capítulo de Juan, en su capítulo 9, del verso 13 al 35, vemos que los fariseos mandaron a buscar al ciego de nacimiento que había recobrado la vista a los fines de interrogarlo para determinar quién era el que le había dado la sanidad. Y cuando no solamente interrogaron al ciego, sino que interrogaron también a los padres del ciego. Cuando interrogaron allí a los padres del ciego, cuestionándoles sobre si ciertamente su hijo había nacido ciego, pues los padres, como tenían temor de que ellos podían hasta incluso quitarle la vida por decir que Jesús de Nazaret fue el que lo sanó, los padres le contestó a los fariseos, le dijeron, pregúntele a él que ya él es mayor de edad. Gloria a Dios. Luego, cuando presentaron entonces al ciego, comenzaron a cuestionar y hacerle preguntas de cómo Jesús sanó a este ciego. Y él le dijo que como él hablaba, glorificaba y daba gloria a Dios por un hombre que era pecador. Mire que aquí como los fariseos acusaron a Jesús. No solamente lo acusaban de endemoniado, no solamente lo acusaban que era blasfemo porque decía que era hijo de Dios, sino también lo acusaron aquí que Jesús era pecador, que como él creía que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, el ciego le contestó, yo no sé si él es pecador o si lo es, yo no sé, yo lo que sé es que él me sanó. Y le explicó de qué forma Jesús lo había
recobrado su vista. Mientras él establecía y se mantenía firme de que Jesús ciertamente es el Hijo de Dios y que tiene poder para sanar a los enfermos, pues entonces ellos lo que hicieron fue que lo expulsaron de la sinagoga. La gloria para Dios. Por eso aquí Jesús le dice a ellos que mientras ellos criticaban, gloria para Dios, a Jesús porque supuestamente violentaba la ley de Moisés y que el día de reposo él sanaba a los enfermos, Jesús le decía que él era el dueño del día de reposo. Sin embargo, ellos no hacían, pero criticaban la obra que hacía Jesús. Jesús le demostraba a través de sus grandes milagros cada día más que él era el Hijo de Dios y que estaba ungido no solamente para sanar a los enfermos, sino también para echar fuera los demonios y también perdonar los pecados. La gloria para Dios. Pero mire cómo él dice, la palabra que dice, gloria a Dios, en Juan capítulo 10, dice en el verso 9, yo soy la puerta. El que entra por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Jesús dice que él es la puerta. Dice que el que entra por la puerta encuentra, dice la palabra aquí, salvación. Entra y sale y hallará pasto. Es decir, tiene un río de agua viva. Dios, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Como la mujer allí en el pozo de Jacob, samaritana, Jesús le ofreció un agua, un río de agua viva. Dice, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Dice, yo soy el camino. Juan 14, verso 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso él dice que yo soy la puerta. Dice la palabra, entrar por la puerta estrecha, que es Jesús. Porque la puerta ancha te lleva a la perdición, te lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero hay caminos que le llevan a la muerte. La gloria para Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y dice que entre por la puerta ancha. Él es la puerta, Él es la vía para llegar a la salvación. Por eso es que es Él el buen pastor. Pero no solamente Él te dice que entre por la puerta ancha, sino que Él dice que Él es la vida, que Él da su vida por sus ovejas. Los pastores de Israel no daban su vida por las ovejas, a lo contrario. Ellos vivían de las ovejas, oprimían a las ovejas para obtener su beneficio propio. Y Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas. Él murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Por eso es que Él es la vida, Él es la resurrección. Él cargó allí todo nuestro pecado, todas las transgresiones. Y por su herida nosotros fuimos sanados. Por eso que Jesús de Nazaret, ese es el buen pastor. La gloria para Dios. Pero vemos cuando le damos la lectura en Juan en su capítulo, gloria a Dios, 10, en el verso 28, dice la poderosa palabra, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es que le da la vida eterna? Por eso él dice, yo soy el buen pastor. Los pastores en la época antigua de Israel no podían darle vida eterna.
No, solamente Jesús da vida eterna, solamente Jesús quita el pecado del mundo. Cuando damos lectura en Primera de Juan, capítulo 1, verso 29 y también 34, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, por eso yo soy el buen pastor, da su vida por las ovejas, alimenta a las ovejas, cuida a las ovejas. ¿De quién? Del enemigo. Hay enemigos que son enemigos de las ovejas. Aquí están los salteadores y los ladrones. Y el lobo, que es Satanás, y los asalariados, que no cuidan las ovejas. El que no cuida las ovejas como el buen pastor es un asalariado que no le importa a las ovejas. Pero el buen pastor sí le importa a las ovejas porque da su vida por las ovejas. Y cuando una oveja es descarriada, él deja cerrada las otras y va detrás de la oveja descarriada para evitar que el lobo se coma a las ovejas. Pero dice que hay más gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente que el 99 que no necesita arrepentimiento. Gloria para Dios. Por eso en Lucas capítulo 19, verso 10, Jesús le dijo a Zaqueo, cuando estaba allí, y criticaron porque Jesús estaba en la casa de Zaqueo, dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Zaqueo era un gran cobrador de los impuestos, jefe de los publicanos, y era rico. Se arrepintió, tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, entregó la mitad de los bienes que tenía y llegó la salvación a su casa. Por lo tanto, se constituyó en hijo de Abraham por la fe que puso en Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero vemos cuando le damos la lectura, la gloria para Dios, la primera de Pedro en su capítulo 5, verso 5. Jesús es el león de la tribu de Judá. El buen pastor es el león de la tribu de Judá. Y también en el primera de Pedro capítulo 5, verso 6, dice: el inmolado es Jesús de Nazaret. La gloria para Dios. Y sigue diciendo la palabra, la gloria para Dios, en el verso 10 del capítulo 10 de Juan: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y a destruir. Eso es lo que hace Satanás. Satanás viene a ¿qué? A matar, a robar, hurtar, que significa robo, y a destruir. Eso es lo que hace Satanás. Y dice la palabra, sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Mientras Satanás anda como león rugiente buscando las almas para devorar, porque su trabajo es, dice la palabra, que él vino aquí a hurtar, a matar y a destruir. Mas Jesús vino, gloria a Dios, para dar vida eterna y vida